Carlos Salomón, analista político, estudioso del acontecer nacional e internacional y colaborador permanente para fortuna nuestra de este espacio. Gracias por estar con nosotros, mi querido Carlos, en este inicio de un año de Capicúa, un año clave en muchos sentidos, el 2020. Y bueno, para hablarnos pues de este inicio de un nuevo ciclo en el calendario social y político de México. Mira, Ricardo, buenas noches y buen año a todo el auditorio, buen año a todos. Yo creo que, como decía Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y si tú ves la vista atrás, ves lo que ha hecho López Obrador. Y hay realmente un cambio muy profundo. Yo quizás algunas cosas que diga le pueda molestar a alguna gente, pero es lo que pienso, genuinamente lo que creo. La primera importancia, por ejemplo, Ricardo, que es un poco... teníamos un régimen lleno de lujo, de parafernalia. Y hay un gobierno muy austero, muy austero. O sea, es auténticamente austero, no es pose, pues, para que... Es un principio, pues. Es un principio, es una gran diferencia entre los recursos del Estado utilizados para lujos del Estado y lujos de los que sirven al Estado y un gobierno nuevo que tiene un principio de austeridad. Dos, en México, Ricardo, habían dos fábricas antes, dos fábricas muy importantes. La fábrica de pobres, la política económica, llegó a producir 53 millones de mexicanos en pobreza, porque al gobierno le interesaba mucho el equilibrio, etcétera, las finanzas, el Fondo Monetario. Pero también había otra fábrica, pobre. Había una fábrica de cada 6 años. Había nuevos ricos en México, desde los alcaldes, los gobernadores, el gobierno federal. Habían dos fábricas. Y hoy eso no existe en México. Yo no veo que en México el nuevo gobierno es una fábrica de ricos. Hay muchos que trabajan en el gobierno que son ricos, pero no es una fábrica de ricos. Y la política, el presidente está intentando que con su política social disminuir la pobreza y la desigualdad. Es una buena intención, ojalá lo logre por el bien de todos los mexicanos. No queremos más que esto camine muy bien. Y hay varias diferencias. Es la misma política económica que se está utilizando, pero con una orientación diferente. Los datos duros, Ricardo, la inflación, el Tratado de Libre Comercio, son instrumentos, la disciplina fiscal, la política monetaria del Banco de México, son los mismos instrumentos que se utilizaron durante los 30 años. Ahí está Gurría, por ejemplo, ahora de visita en México, pero con una orientación diferente. O sea, el gasto social va hacia allá y hay austeridad, se trata de evitar la corrupción y la honestidad. Entonces se trata realmente, es el mismo instrumento. El presidente celebró lo del Tratado de Libre Comercio, es el instrumento más neoliberal que permite el comercio entre Canadá y Estados Unidos. Quiero recordar que eso lo hizo desde la época de Salinas de Gortari. Pero hay otras cosas. Al principio de este gobierno se hablaba de la posible venezuelización del país. Se hablaba de que México podía llegar a ser un tipo... Sí, durante las campañas de López Obrador, sus adversarios con perdón de los venezolanos, pero es un concepto que está ahí. Le decían, es que esto nos va a llevar a Venezuela. No ha sucedido, Ricardo. La economía tiene los síntomas de una economía normal, pero la orientación de la política económica es diferente. Pero hay otras cosas también, mira, Ricardo. Las clases medias lo apoyaron a él en julio del 2018. Pero ¿cuál es el papel histórico de las clases medias? Siempre se oponen al gobierno establecido. Y apoyaron a Andrés Manuel porque estaban hasta aquí del PAN y del PRI. ¿Qué habrán hecho tan mal el PAN y el PRI que todo el mundo se volcó a votar por López Obrador? Hoy las clases medias están críticas con él. Pero eso no hay nada que hacer, porque el papel de las clases medias en todas las historias, es siempre estar contra el que gobierna. Ahora, pero esas clases... O por lo menos atentos o críticos, ¿no? Pero estas clases medias, Ricardo, que hoy ves en el Twitter, en las redes, y se desahogan y esto, una serie de parafernales, así, ¿dónde estaban en el verano pasado? En las redes habían fotos en Santorini, en Miami, en San Diego, Nueva York. ¿Dónde estuvieron este invierno? Si tú revisas el análisis, esas mismas clases medias que son críticas y que son beneficiarias de un dólar barato, de 19 pesos casi, entonces pueden viajar, hacen turismo.
pero tienen el derecho a la libertad de expresión y además son muy críticas con el actual gobierno, aunque hayan votado por él. ¿Por qué? Porque su función histórica es siempre ser una conciencia crítica, y aquí López Obrador no tiene otra cosa más que hacer un esfuerzo de comunicación para contar mejor las cosas que están hechas. ¿Incluirías también a los medios en esto? En este caso los medios, para él los medios les dan una especie, no es una palabra adecuada, a él les dan ñañara a los medios, no. Sí, no, producen erisipela, decían los antiguos. Pero los medios tienen que ser críticos, porque también la crítica te sirve, Ricardo, la crítica te sirve para decir cómo va, como decía Machado, cómo va tu camino, ¿no? Y ¿cuál es el enemigo de Andrés Manuel López Obrador? El tiempo, lo acaba de decir en una de las mañaneras. Él quiere hacer las cosas rápidas para hacer los Bocas, Santa Lucía, etc., porque sabe que el tiempo es su enemigo. Pero ¿cuál es lo que hay que apostar? Él está intenta construir un nuevo tejido social, porque hoy, Ricardo, hay que decirlo, los mexicanos hoy les encanta lo fácil, y hemos corrompido a la sociedad, Ricardo. Entonces, él intenta construir un tejido social donde la gente tenga valores de ética, honestidad, de mexicano. Y yo también, a veces cuando vas por el extranjero, dicen, mexicanos son los chapos, son los violentos. Tenemos que construir una nueva imagen del mexicano con valores morales, éticos, que podamos demostrar lo que realmente somos y no la mala prensa que hemos tenido en los últimos años. Y con esto acabo, Ricardo, ¿no? Yo creo que ha hecho un buen gobierno Andrés Manuel, no un gran gobierno, un buen gobierno, porque el otro pudo haber sido la venezolanización de México. Y ahora te voy a decir una cosa, como decía, ¿cómo eran los presidentes? Y tú y yo los hemos visto, muchos llegaron a ser prácticamente al servicio de los grupos económicos, Ricardo. O sea, eran presidentes electos democráticamente, muchos con millones de votos, pero ya siendo presidente, los grupos económicos le iban vigilando la agenda, y conforme se apagaba el periodo de 6 años, Ricardo, ellos prácticamente iban haciendo del presidente de México, lo iban haciendo su empleado, y el presidente se pone al servicio de ellos, al servicio de los grupos económicos. Esto es la gran diferencia de este presidente. Este presidente le porta un bledo los grupos económicos. ¿Por qué? Porque está trabajando, por eso es un presidente que está trabajando cercano a la gente. Un apoyo muy importante. Por eso, un porque dice, por el bien de todos, primero los pobres. O sea, quizás lo que he dicho le puedo molestar a alguna gente, pero yo sí pienso realmente que ha hecho un buen gobierno, y como dice, cuando ves la vista atrás, ves la senda que nunca vas a volver a pisar. Ojalá nunca pisemos esa senda de la corrupción, esa de la deshonestidad. Eso es lo que hay que apostar, a construir un tejido social, Ricardo, un social donde la gente, los jóvenes, se sientan orgullosos de ser mexicanos. Como siempre, mi querido Carlos, gracias. Carlos. Gracias, un gusto tenerte siempre con nosotros.